¿Está viendo, Ni? Bueno, ¿se acuerdan más o menos todo lo que estuvimos viendo de la parte del mensaje de conexión? Después del mensaje de conexión, ¿se acuerdan qué seguía? ¿Qué era la etapa que se dio? Que habíamos hablado así como por arriba, Ni. Cualificación. No, no, no. Después del mensaje de conexión. Descubrir el dolor, ¿puede ser? O La su, etapa de conexión. después de esa, de conectar. Después del mensaje de conexión, sigue la etapa de conexión. El mensaje de conexión es el primer mensaje nomás. Tipo, no Ah, es la bien, etapa bien. de conexión. El primer Dentro de la mensaje etapa es de el mensaje. dentro de la etapa de conexión que sigue, decís. Claro. Mm, Primero vos mandas un mensaje y con ese mensaje tenés que buscar conectar, básicamente que la otra persona te responda. Y después en la etapa de conexión es donde te entras mucho más a conocer a la persona básicamente y a hablar como si fuera algo chill, natural, normal, bien. básicamente. Básicamente, ¿para qué? Para que se rompa ese hielo, ¿me entendés? Porque no, te acuerdas que en las conversaciones que vos hacías no ibas de una a como vender o tratar de, de básicamente saltarte todos esos procesos. Siempre había un proceso que tenías que Ujú. conocer a la otra persona, ver su situación actual, y esto implicaba eh, conocer como a detalle si está trabajando, si no, qué hace su vida, qué es lo que quiere, cuál es su situación de esa edad y demás. Pero bueno, son cosas que están todas detalladas acá adentro, paso por paso, que es lo que vamos a ver justamente hoy, por eso no quiero spoilear mucho. Bien, primero que nada, en el contexto de la prospección es muy simple, es algo que ya saben todos, que estuvimos viendo en el embudo de ventas donde era que estaba el appointment setter. Dice que la prospección en el contexto de un appointment setter es la base de la adquisición de los potenciales clientes para redirigir una llamada con el equipo de ventas. Básicamente lo que hacemos nosotros. Tipo, nosotros nos encargamos de redirigir prospectos a llamadas de ventas que estén cualificados. Bien, tenemos dos principales pilares en la prospección, pero que es para identificar nuestro punto de partida, porque en ambas se trabajan de manera distinta. Primero que nada tenemos la modalidad outbound y la modalidad inbound. Bien, para identificar el punto de partida de la prospección, como dije, tenemos dos principales a tener en cuenta. Estos se conocen como prospección outbound e inbound. La diferencia entre estos es que una modalidad nosotros buscamos los leads y en la otra llegan a nosotros. Ahora van a ir viendo más a profundidad cada cosa. A ver. En la prospección outbound, primero que nada, ¿qué es outbound? ¿Se dan una idea ustedes lo que es o no? No sé lo que Outbound, es. primero que nada, para darte un contexto, la prospección outbound es la estrategia en la que un equipo de ventas inicia el contacto con clientes potenciales, en lugar de esperar a que los clientes potenciales se acerquen por su cuenta. Es decir, que nosotros vamos a buscar esos clientes potenciales en vez de esperar que lleguen a nosotros e incluso quizás nunca lleguen si lo esperamos. Básicamente, cuando nosotros vamos a buscar personas es porque como que tratamos de ser ese puente intermediario entre un vendedor y un cliente. Nosotros somos el puente intermediario, el appointment setter, que somos como los encargados de agendar una llamada que se venda, como ya saben. Por ende, la prospección outbound de manera clara sería, van afuera de nuestra red, es decir, que no nos siguen, interactúan con nosotros, siendo nosotros los appointment setters, tenemos que encargarnos de entablar una relación con ellos. Básicamente, en lo outbound, nosotros vamos a buscar a las otras personas, nosotros somos como los raros que los vamos a buscar. ¿Me explico? Sí. Ujú. Sí, ¿No? sí, sí. Sí, sí. Yes. Sí, de una. Después, ¿qué es inbound? En cuanto a la prospección, inbound es todo lo contrario a outbound. Son leads que interactúan con nosotros, nos siguen, ven el contenido, comentan, etcétera. Básicamente es cuando un lead o una persona interactúa como con un profesional. Para darte un contexto, esto no sucede por arte de magia, sino que nuestro cliente realiza la creación de diversos contenidos con la finalidad de atraer un público objetivo. De esta manera, hace que los leads empiecen a crear un vínculo significativo de confianza con nuestro cliente y nosotros los setters seremos quien resuelva sus problemas, dudas, le haremos el aporte de valor y demás. Por consecuencia de esta interacción de valor significativo, serán los leads más propensos a adquirir el servicio o producto o lo que sea que se venda, básicamente. Eso es cuando estamos en inbound. Básicamente nosotros somos como los que estamos ahí atendiendo todas las dudas, conectando con ellos, viendo realmente, conociéndolos como personas, a ver si también cualifican para, en base a nuestro perfil de cliente que tengamos, para poder trabajar básicamente. Bien.
Después, en cuanto a prospectos, tenemos las temperaturas de leads. ¿Algunos se hace idea por qué hay temperatura de leads? ¿O no? Tipo, tenemos Porque lead hay frío, algunos lead muy tibio y lead caliente. calientes y otros más fríos, que son más cortantes, más secos, que sabemos que por No, ahí, no sé si... Perdóname, Alfred. o sea, Levanta con la la mano, levanta la mano. temperatura no me... Bueno. No sé si pasa porque son más cortantes o más secos, sino porque tu finalidad que va a ser vender es como que se ve muy alejada básicamente por lo que te dice el chabón. No sé si me explico. No por si es cortante. Porque te puede Entendí. hablar mucho, pero te puede decir que, no sé, no quiero comprar ningún curso y te puede hablar una banda y es como que estaría medio frío, por ejemplo. Y hay uno por ahí que te dice una palabra que es quiero tu curso, que sería medio cortante o corto, pero es caliente. Básicamente. A ver, ¿qué onda, Martín? ¿Qué dices vos? Ah, ¿qué preguntaste? ¿Que para qué sirven? ¿O para qué están? ¿Para qué son las temperaturas? ¿Para qué nos sirven? Y para identificar en el lead, en qué temperatura está. Te lo dice, Para para medir, identificar. Para saber si es para frío o medir el caliente. compromiso del cliente. No me digas. Y bueno, pero si eso pregunto. Sí, sí, obvio. Con la temperatura puedo medir el compromiso del cliente. También, sí, va todo apalancado, va todo como en conjunto, Claro. tipo, pero en realidad para lo que se identifica, tipo las temperaturas, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de lead frío es básicamente con alguien como que todavía no conectamos mucho, en el sentido que todavía no, o sea, como que falta algo, falta como dudas por resolver, o, no, eso ya sería más tirando tibio, pero lead frío es cuando estamos en cero, básicamente, cuando tipo literalmente nos conoce. Porque si estamos en inbound, más que seguro que si nos hablan, es porque sea un lead tibio ya, un lead caliente. ¿Me explico? En cambio, el lead frío entra más para lo que es el lado de prospección outbound. ¿Por qué? Porque son gente que no nos conoce, son lead fríos que ni siquiera nos conocen, no interactúan con nosotros, no tienen confianza en nosotros. Eso es como estas herramientas de identificar la temperatura de los leads nos va a servir básicamente para lo que es en qué momento es determinado para que nosotros podemos proponerle una llamada de ventas. Obviamente que hay una estructura todo detrás, que la vamos a ver ahora, que es como para no saltarnos ese paso. O sea, si tenemos un lead frío, un lead tibio y lo llevamos al lead caliente, ese va a ser el momento correcto de como de brindarle una llamada o tratar de dirigirlo hacia una llamada justamente. Es como, es una herramienta para nosotros, para saber cuándo es el momento correcto de proponer esa llamada de ventas, básicamente. Porque no, por ejemplo, imagínense ustedes, ¿se acuerdan en los procesos de conexión? Tipo, no tenías que causar mucha fricción y todo eso, ¿se acuerdan? Ujú. Bueno, por ejemplo, ¿a usted le parece que si es un lead frío que no nos conoce ni nada, le podemos directamente tipo tirar para agendar una llamada de ventas o algo de eso? Si ni nos conoce, no confía en nosotros ni nada. Ah, obvio, lógicamente no. Claro, va por ese lado esto. Bien, los leads fríos son aquellas personas que directamente no nos conocen, somos totalmente desconocidos y no confían en nosotros. Vamos a tener que darle suma atención delicada para cambiar su temperatura. Ahora van a empezar a ver. En este caso, en los leads tibios son aquellos que mediante nuestra conversación cambiaron de comportamiento básicamente ante nosotros, habiendo sembrado antes una relación de una sembrados antes como, ¿cómo puedo explicar esto? Antes cierta relación, confianza con ellos y estén un poco más abiertos. ¿Cómo le puedo explicar esto? Aún están listos para generar una llama de ventas. Básicamente, cuando llegamos a un lead tibio, es cuando, em, ¿cómo le puedo explicar? A ver. Básicamente, los lead tibios en este caso son aquellos que mediante nuestra conversación cambiaron el comportamiento ante nosotros, habiendo sembrado antes cierta relación de confianza con ellos y están un poco más abiertos. O sea que ya pasamos un proceso de conexión y ellos ya tienen cierta confianza en nosotros, pero como que todavía no es el momento. Capaz que todavía el lead tiene dudas, todavía no terminamos de conocer a la totalidad su situación actual o su situación deseada. Bien, después pasamos a lo que son los lead calientes.
El prospecto ya está listo para generar una llamada. La principal diferencia con la temperatura anterior es que en este punto ya conocemos exactamente cuáles son sus ineficiencias y o su situación deseada. A su vez que el lead se dio cuenta de esto y está comprometido en generar ese cambio. Puede parecer un bardo, esto es un bardo entenderlo así por arriba, pero ahora es que cuando lo van a entender, tipo la estructura general para la conversión de leads. ¿A qué piensan que se puede referir eso? Estructura general para la conversión de leads. O sea, que tiene que ser como la base a seguir para lograr la conversión que queremos. Va por ahí, sí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué puede pasar? ¿Por qué puede pasar? Tipo, es como lo que acabamos de ver recién. A ver cómo te lo puedo preguntar. ¿Por qué hay una estructura para que esos leads los llevemos de un lugar a otro? O sea, esa estructura está para que nos dé resultados, calculo, porque sería como estudiada, ponele, para, como te dije, para lograr la conversión esa. Son humanos, Claro, responden los Son mismos humanas. comportamientos humanos. claro, Claro. va por ahí. Es como una estructura, básicamente, que sigue una etapa. Primero tenemos tenemos cuatro etapas. La etapa de conexión, la etapa de cualificación y la etapa de conversión. Estas tres etapas, básicamente en cada uno se está estudiado, en cada etapa, qué es lo que se tiene que hacer y cómo se debe hacer para que justamente cuando trabajamos con un lead frío, lo llevamos a convertir en un lead caliente. Básicamente vamos calentando la temperatura nosotros mediante nuestra interacción. ¿Me explico? Ujú. Ahora lo van a entender, más piola. Mira. La estructura general para elevar la temperatura de un lead y poder cualificar al mismo tiempo se divide en cuatro principales partes y es de la siguiente forma. Primero tenemos la etapa de conexión o rapport. ¿Qué es esto? La etapa de conexión, nuestro principal propósito va a ser conectar con el lead. No importa que sea mensaje de iniciación o de respuesta. Es decir, que no importa si nosotros somos los que vamos a mandar el mensaje o lo que lo recibimos. Nosotros tenemos que conectar con el lead. Entonces, ¿cómo vamos a conectar con el lead? Acá vamos a hacer énfasis en la primera impresión. O sea, con esto hago referencia el primer mensaje, el mensaje con conexión, que como vimos, era como el que como que nos inicia a dar una charla con el prospecto, el mensaje de conexión. ¿Se acuerdan? El mensaje de conexión nosotros lo mandamos y ese mensaje es el que nos da el inicio de una conversación. ¿Bien? Eso no vamos a hacer énfasis, primero que nada. En esta etapa vamos a reducir la fricción con los leads. Con esto me refiero a que tenemos que tener en cuenta en todo momento que es muy probable que el lead de inicio esté frío. Por lo tanto, tenemos que ser cautelosos, pensar muy bien lo que vamos a escribir y tener en cuenta que no podemos ser muy introvertidos e ir a preguntar cosas sumamente personales como de primera mano, ya que no es el momento aún, porque si lo hacemos, ese lead seguramente lo perdamos. ¿Qué entienden de esto que acabo de explicar ahora? De esta parte. Hay que ser interesado, pero no quedar como un desubicado. Exacto. Claro, por ejemplo, en esta etapa de conexión, acuérdense que tipo ni nos conocemos. O sea, tenemos que ser sutiles. No podemos ir como si yo te conociera toda la vida. Te respondo una historia, lo que sea, de una. Hola, hermano, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos tanto tiempo? Como que ni nos conocemos, ¿me entendés? Cualquier cosa. Agus, ¿te acordás que cuando trabajaba yo, por lo menos a mí me pasó que tuvimos un cliente que trabajaba y se metía a setear él y hacía preguntas re fuera de lugar, el tercer mensaje le preguntaba cuánto cobraba por mes, ¿entendés? Y eso te arruina toda la Claro. conexión. Ujú. Claro, está siendo muy introvertido. Tipo, se mete como que usando mucha fricción cuando todavía como que no tenemos esa confianza con el lead, básicamente. Entonces, la manera correcta de llevar una conversación de inicio Se es trabó. simplemente conectando con sus Sí. mensajes. Acá búsquese. Acabó. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha Ahí ahí está, o ahí no? está, ahí está. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, la manera correcta como de llevar una conversación de inicio es simple, es simplemente conectando con sus mensajes. Por ejemplo, si el lead nos habla de que le gusta el gimnasio, es tan simple como hablar de ese mismo tema para ir generando puntos de conexión. Estos, los puntos de conexión, ¿se acuerdan que los vimos en el mensaje de conexión?
Ujú. ¿Por qué era que hacíamos eso? ¿Por qué generamos puntos de conexión? Para apalancarnos de eso en la charla, ¿no? En los mensajes. Claro, Para qué Para hablar. exactamente. conectar. Tipo, ¿por qué? Porque eso le va a causar como una emoción al lead. Tipo, siempre todo esto lo tenemos que ver desde afuera. No lo tenemos que ver tan acá. Tipo, por ejemplo, Jere, si yo me pongo a hablar con vos y, y estamos hablando de, qué sé yo, del gimnasio. Básicamente, ¿por qué estamos hablando? ¿Y por qué te daría interés a Porque, vos de hablar conmigo? y a mí me daría interés porque es algo que yo hago habitualmente. Ir al gimnasio, las cosas buenas que nos ha hecho, cosas así, ¿me entendés? Cosas relacionadas al gimnasio porque me llama la atención. Claro. Claro, es justamente eso, como esas cosas son las que nos tenemos que apalancar para iniciar una charla con un lead. Tipo, eso hace como que la etapa de conexión podamos profundizar y realmente ver como que, es como cuando tenemos una conversación, es como un ida y vuelta, básicamente. Tenemos que ir buscando como cuáles son esas cosas que hacen despertar como una emoción a nuestro lead para justamente como conectar con ellos. Por ejemplo, si estamos hablando de gimnasio y sos hombre, esto que lo otro, yo estoy seguro que, por decirte, más que seguro, que el lunes sea el día de pecho, ¿me entendés? Por dar un ejemplo pelotudo. Entonces sé que si Claro. me pongo a hablar de eso, es como que te tira un punto de conexión. Es provocado, obvio que es provocado, pero voy apalancándome justamente de esas cosas. ¿Por qué? Para darle una confianza al lead, tipo que tengamos como que tenga un sentimiento de que estamos cerca. ¿Me explico? Hoy como que las ventas cambiaron una banda, no es así nomás de, che, vas a hablar un toque y ofreces para vender una. Es como Claro. por qué no pueden ir y vender de una por un mensaje? ¿Por qué piensan que es teniendo este panorama ahora? Porque hay un montón de otras opciones. O Aparte. sea, en todo caso, No, calculo que hay no, mejores entrando opciones. más desde el lado más del lado de comportamiento. ¿Por qué no puedo ir y escribirte a vos de Porque a así de uno una, le es che, ¿qué onda te chocante. interesaría comprar esto? Claro, Porque nadie le A va a uno le es comprar chocante y no aunque sabe qué realmente quiere la persona hasta que vos le claro, charlas. claro. Porque ahora cambiaron mucho lo que son las ofertas y los servicios, y más que nada en todo lo que es digital, porque se venden, es el famoso dicho, se venden soluciones más que otra cosa. Tipo, le vendes una solución a algo, y tipo, si desarmamos lo que es una solución, ¿qué es una solución? ¿Qué abarca una solución? resolver Una un problema, respuesta. una necesidad. Una respuesta a una problemática. ¿A causa de qué? A causa de un dolor. Ahí está. No necesidad. Claro, va por ahí. Entre una situación A y una situación B, entre un punto A y un punto B. Tipo, tenemos una situación actual y una situación deseada por otro lado. Entonces, eso es lo que vendemos nosotros. Pero bueno, todavía no entramos a esa parte, todavía no entramos a esa parte. Mira, pensalo de este modo. Cuando hablamos con alguien sobre X tema en una simple charla, por qué esto duradera? Me pasa hoy, boludo. Simple, porque cuando hablamos de intereses en común y conectamos, por ende hablamos de esa charla. O sea, eso es lo que hablamos antes con Jere, que decía con Jere. Básicamente, ¿por qué hablamos de gimnasio? ¿Por qué? Porque es un interés que tenemos en común los dos. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces es tan fácil como aplicar la misma metodología con los leads. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver cuáles son sus puntos de interés, cuáles son los puntos de conexión que podemos tener nosotros genuinos con él. Entonces nos palancamos esos puntos y seguimos la charla por esos lados y obviamente que después vamos a ir desarrollando las habilidades para las siguientes etapas. Dicho esto, sí va a llegar un momento determinado en el que el lead va a conectar con nosotros si hicimos los pasos bien anteriores bien, que va a ser sumamente notable. ¿Y por qué va a ser sumamente notable? Porque vamos a ver un cambio de comportamiento en el lead dentro de la conversación. Va a ser notorio porque con la persona con la que estamos hablando, de cierta forma se empieza a abrir un playar con nosotros. Esto lo vamos a notar en la consistencia de sus mensajes, si nos manda audio, cómo nos cuenta las cosas, cómo responde a nuestras preguntas y demás. ¿Qué entienden acá? Por ejemplo, cuando notamos un cambio de comportamiento con alguien, básicamente ese comportamiento Se trabó, me parece. se Sí. convierte en temperatura de lead frío a lead.
Te quedaste apuntando. tipo en ese cambio y ahí se cortó. Ahí está, ahí está. Sí. ¿Ahí se escucha? Uy, me está dando un- Ahí va. Cuando nos cuenta algo personal. Ah, no me habían escuchado. Había preguntado que ¿por qué piensan ustedes que notamos ese cambio de comportamiento en el lead? Es algo que vimos antes. Cuando se abre más con nosotros. Claro, pero ¿por qué pasa eso? Porque ya no nos conoce, Porque nos se tiene confianza, entibiezó, nos ve digamos. como un ejemplo que no Bien, habría. va por donde dijo, ya que se generó una confianza, se abre más. ¿Y por qué eso? Es algo que vimos antes, una herramienta que yo había dicho antes. ¿Se acuerdan? Porque puede ser que nos vea como una autoridad y le damos seguridad. Generar emociones. Va por ahí, va por ahí. Pero va más atrás de lo que vimos antes, de lo que vimos al principio, que era un bardo. La temperatura del lead. Tipo, pasó de un lead frío a Al un lead tibio. tibio. Algo de- Tipo, un lead frío es cuando tipo no nos tiene confianza, no habla con nosotros, es cortante, tipo, son todas indicaciones que es un lead frío. Tipo, cuando él se empieza a explayar con nosotros, que vemos como la estructura de mensaje de él o las cosas que nos mandan tienen más estructura, más interés y está como más abierto, eso marca como el cambio de comportamiento del lead y que hace la iniciación como que pase a ser un lead tibio. O sea, lo convertimos de lead frío a lead tibio. ¿Me explico? Como que vamos pasando procesos. Sí, sí. Sí, Y para pasar ese proceso, ¿de qué nos tenemos que apalancar? ¿Cómo tenemos que hacer para llegar de un... Ahora, teniendo este panorama, ¿cómo hacen ustedes para llevar un lead frío a un lead tibio? Y ¿Cómo lo harías generámosle. vos, Jere? Yo, ¿qué onda, compa? ¿Querés comprar? Nada, no, o sea, sería. Le generás, o sea, le haces dar cuenta del dolor que tiene, más explícito, y lo pones en una situación deseada, que es a lo que vos lo vas llevando. Puede ser por ese lado así. No, te estás adelantando mucho. Te estás adelantando mucho. Ese no sería ya Es- como el siguiente paso por ahí. sí. Sería ¿Por qué no más que nada podrías? por buscar un punto de conexión y que ahí se vaya como, no sé si hasta sería retroalimentando la conversación y Sí. te va agarrando más confianza, básicamente. Ujú. Eso es lo que buscamos en la etapa de conexión o rapport. Básicamente, primero buscamos entablar una conexión con él. Justamente por eso se llama etapa de conexión. Tipo, tenemos que lograr que él tenga cierta confianza en nosotros. En el sentido no de confianza de que somos los super autoridad, todo todavía. ¿Por qué? Porque de inicio, apenas empezamos una conversación, como que no es tan así. Me explico, capaz que en el sector B2B sí, pero en el sector B2C no. ¿Se acuerdan que era B2B y B2C? ¿O ni? Em, sí. Business to business, business to. No me acuerdo. Customers. Básicamente un cliente final, tipo personas. Personas. Bien. Ahora, esto pasa cuando terminamos acá, cuando notamos que él tiene un cambio de comportamiento, es cuando hicimos la transición de lead frío a lead tibio. Y ahora, para pasar de lead tibio a lead caliente, básicamente para poder agendar una llamada, hay otras etapas de por medio que las vamos a ver ahora. Bien, una vez que conectamos, damos pie al área de nuestra área competente. ¿A qué va esto? Porque la etapa de conexión, tipo, es como, es como muy natural, es algo que tiene cualquiera. Básicamente lo hacemos todas las personas de manera inconsciente con nuestro comportamiento. Cuando hablamos con alguien, por eso eran los ejemplos que damos. Así, generamos una etapa de conexión. Básicamente hablamos, es algo que podemos hacer súper natural y no tiene que ser forzado. ¿Por qué? Porque es una habilidad humana, básicamente. Pero en nuestra área competente sí entra acá lo que es la etapa de cualificación y descubrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, para basarnos en esta etapa de cualificación y descubrimiento, ¿qué piensan que son las herramientas que nosotros tenemos que saber para agendar gente, básicamente? ¿Cuáles piensan? ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta para agendar a alguien una llamada? Y ¿Qué? que cualifique, ¿no? ¿Y qué significa que cualifique? Calculo que los recursos, primero que todo, ¿no? Que no le va a hablar a una persona que no tiene lo suficiente, digamos, para pagar lo que vos le vas a ofrecer. Si Que no sea nuestro sería. perfil ideal.
calculo para mí que también Ahí puede va. variar un poco por la oferta, pero en lo Va por general, ahí. lo que debe estar Va por calculado eso que quiero, Diego. en todos los casos, ¿qué? Es lo que están diciendo ustedes, pero Diego tiró como la palabra amplia, tipo la palabra que sujeta todo eso dentro. ¿Qué? Tiró la palabra de cliente ideal. Se llama buyer persona eso. Tipo, todos los negocios tienen un perfil de cliente ideal y eso es lo que nosotros nos basamos para justamente conseguir agendas cualificadas. ¿Qué significa que sean agendas cualificadas? Que esas personas que agendamos justamente coinciden con el perfil de cliente ideal. ¿Me explico? Claro. Sí. Nosotros, por ejemplo, en esos perfiles de clientes, ¿qué piensan que podemos tener? Tipo como criterios de cualificación. Ahí va por lo que iban diciendo Jere y vos, Mati. Situación actual, dolor principal y situación deseada. Va por ahí. Sí, sí. Para mí lo Rejunta principal todo un poco. que tienen que tener, o sea, para básicamente todas las ofertas y todos los casos, bueno, lo que decía Jere de la plata, que creo que había dicho eso, Ujú, el interés por el producto o servicio, básicamente la dedicación, sí. y creo que esas son las dos principales, básicamente, que tenga plata y dedicación, o sea, y Ujú. tiempo a lo sumo, que me imagino que para todas las ofertas es lo ideal, obvio. Ya después, qué sé yo, alguna Sí, otra oferta por depende de ahí. la oferta o servicio, tipo, tenés una banda. Hay servicios o ofertas que la gente necesita tiempo y otras ofertas o servicios que la gente no necesita tiempo. Por Bueno, ejemplo, para el diseño, para una oferta de diseño web, tipo, la persona no hace falta que tenga tiempo, sino que básicamente ponga la plata y listo. Ellos se la toman a medida, tipo, qué sé yo, reuniendo como qué es lo que quiere él y se lo hacen ellos. No es que él se pone a hacer, tipo, no dedica sí, su sí, tiempo para hacer eso. Claro, pero sí, le es verdad. sirve. Lo tomé más que nada Exactamente. como clases, por así decirte, como mentoría, pero sí es verdad. En ese caso que me decís, sí. ¿Me entiendes? Tipo, cuando nosotros trabajamos con un perfil de cliente, primero tenemos que saber qué vendemos, a quién se lo vendemos y para qué le vendemos. Bien, ahora, después no le quiero dar esto ahora, es un bardazo eso, pero sí vamos a ver todo lo que es, todas estas etapas, pero todo lo que es el buyer persona lo voy a explicar después porque me falta terminarlo de desarrollar un toque y quiero que se explique bien. Bien, en la etapa de conexión, nuestro principal propósito, no, qué boludo, era esta, acá está. En la etapa de cualificación y descubrimiento. En esta etapa de cualificación tenemos que comprender la situación actual del lead y su situación deseada. O sea, ¿qué hacemos en esta etapa? Tenemos que descubrir cuál es la situación actual del lead y qué es lo que quiere. Esa es nuestra intención final durante esta etapa de cualificación. No es que mandamos 3 mensajes y vamos a descubrir todas las cosas, la situación actual y situación deseada. ¿Puede ser? Sí, porque hay leads que se van a abrir mucho más y hay leads que no. Tipo, hay que basarnos, depende del nicho en el que estemos, va a ser cómo se van a abrir los leads y cómo van a interactuar con nosotros. Bien, a esto me refiero en que nos vamos a apalancar mediante preguntas de descubrimiento para comprender esas situaciones y más. Con comprender su situación actual en cuanto a la cualificación, me refiero que nosotros tenemos que tener claro la situación en la que se ve actualmente esa persona con respecto al nicho en el que vendemos y la personal. O sea, ¿a qué piensan que se refiere esto? Que nosotros tenemos que hacer una cualificación respecto al nicho en el que vendemos y una cualificación a nivel personal de él. Se puede relacionar con lo del cliente ideal, según la oferta, básicamente el nicho. Ujú, exacto. Tipo, literal es eso. Tipo, ya lo dijimos antes, es esto. Es ahora. Básicamente. Bueno, la situación actual. Primero que nada, para comprender la situación actual del lead, es de suma importancia haber realizado la etapa de conexión exitosamente. O sea, nosotros nunca vamos a poder descubrir realmente cuál es la situación actual del lead si no sabemos, si no cumplimos la etapa de conexión. O sea, cuando ya estamos en la etapa de cualificación y descubrimiento, es porque pasamos la etapa de conexión. ¿Por qué piensan que es esto? ¿Por qué antes no lo podíamos hacer y ahora sí? Pasar la etapa de conexión. Porque establecimos un Valiente. vínculo, una confianza. Ahí está. Es lo que dijo Jere. Se puso tibio. Exacto. Yo no dije Bien. nada. Es lo que dijo Diego, es Juan lo que dijo Diego. Diego. Diego, perdón. Bien.
Como he dicho, para comprender la situación actual del lead es de suma importancia haber realizado la etapa de conexión exitosamente. O sea que ya la hayamos finalizado para entrar a esta etapa. Si no, no podemos entrar a esta etapa. Ya que ahora es momento de inmersionarnos en el mindset personal del lead para realizar nuestro descubrimiento, lo que habíamos dicho antes. Es decir, ahora sí podemos empezar a realizar preguntas un poco más personales debido a que ese hielo se rompió. ¿Por qué se rompió el hielo? Porque pasó tibio. Tibio. Ahí está, muy bien. Ahora, mediante pregunta de descubrimiento, teniendo en cuenta el concepto de nuestro perfil de cliente ideal, básicamente un filtro, iremos trabajando. Bien, esto es lo que hemos dicho antes, nosotros siempre nos basamos en un perfil de cliente ideal y es como nuestro filtro. El perfil de cliente ideal es nuestro filtro. Pero, ¿qué es la situación actual, primero que nada? Como habíamos dicho, tenemos una cualificación en dos partes, respecto al nicho en el que vendemos y respecto a la personal, básicamente su mindset personal. Si hablamos de la situación actual del lead, pudimos dividirlo en dos partes. Acá está. Referidos a su mindset personal y referidos al nicho en el que vendemos, a nuestro nicho. Tenemos que analizar qué tipo de persona es, primero que nada, en la personal. No es lo mismo hablar con un dueño de empresa B2B, que probablemente en la mayoría de los casos sea un mindset más profesional, es decir, que no habla tanto de su vida personal, pero sí de sus negocios, obstáculos que tiene actualmente su empresa, problemas, etcétera. Por ejemplo, si hablamos con un dueño de negocio, pónganse en contexto. Si hablan con un dueño de negocio, ¿es lo mismo que hablar como con una persona normal o no? No. No. ¿Por qué no? No, Por esto que está diciendo, porque el de negocios va a ser más Formal. profesional, menos personal. Por ahí Ujú. se abre menos o sea, hablando de los sentimientos, de los pensamientos, bueno, personales. Es como el ejemplo de ayer que nos hicieron prospectar primero uno, no me acuerdo el nombre, que tenía como 15 años de experiencia en marketing, todo eso. Y el lado del otro que era espirituista, que la respiración son completamente distintos. Exactamente, es eso. Ahora van uniendo como las ideas de por qué era todo lo que íbamos haciendo, ¿o no? Tipo, van como comprendiendo, ¿o no? Eso me importa saberlo. Sí, sí. Sí, ¿O sí. no? No, poner Sí, Alfred, no lo va entendiendo es Alfred. como que se va entendiendo mejor todo el proceso, básicamente. Por eso cada Bien, mensaje tiene que ser personalizado. exacto. Bien, en cuanto a la mayoría de leads en el nicho de consumers, básicamente es decir, B2C, sí que les gusta hablar más de su situación actual personal, sus miedos, su trabajo, sus objetivos, si tienen un obstáculo en particular que les impide avanzar en el embudo de ventas, de qué les gusta hablar, cuáles son sus pasiones, sus pasatiempos, familia, amigos y mucho más. Obviamente que tenemos gente en el sector B2B que también es así, pero esto es como una diferencia a grandes rasgos, así que suele ser lo más notable. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en LinkedIn casi nunca te pones, algún que otro lead sí te pones a hablar así como re profundo, pero algunos no, dependiendo del nicho que estés. Si uno en el nicho espiritualidad, sí, las conversaciones van a ser más profundas. Pero si estamos hablando con un dueño de negocio de, mm, de una financiera, qué sé yo, capaz que no, puede ser que sí, pero más que probable que no, porque tienen diferentes tipos de mindset. Bien, después referido a nuestro nicho. Cuando nos referimos a nuestro nicho, tenemos que evaluar en qué punto de conocimientos y calidad de interacción se encuentra en nuestro lead. O sea, cuando nosotros estamos hablando con nuestro lead, primero que nada, él ya sabe que nosotros le vamos a querer vender algo. ¿Cómo piensan ustedes que nosotros podemos evaluar el punto de conocimiento y la calidad como de lo que sabe respecto a lo que nosotros vendemos o ofrecemos? ¿Cómo piensan que podría ser? Con una opinión suya sobre el tema. Podría ser, podría ser. ¿Qué más? Tipo, imagínense en una conversación, ¿cómo podrían recaudar esta información ustedes? Tipo, ¿qué nivel de conocimiento y tipo, en dónde está parado él respecto a lo que nosotros hacemos? Sí, si la conversación ya está un poco más avanzada, ir preguntando. O sea, ¿Qué le no tiene una respuesta preguntarías? directa, pero básicamente ir preguntando y sacando información de él, básicamente. Claro. Imagínate, Mati, es una pregunta que vos hacías siempre. ¿Qué dijiste, Agus? Me re perdí.
¿Qué pregunta nosotros le podríamos hacer a un lead para recaudar la información en qué punto de conocimiento está él respecto a lo que nosotros vendemos? Tipo, ¿qué pregunta le harías vos a una persona para ver si tiene conocimiento sobre lo que le vamos a ofrecer o algo de eso, algo por el estilo, algo similar a eso? Vos, Mati, lo hacías siempre en Amazon. ¿Qué le Sí, preguntabas al para mí lo principio? hacía mediante preguntas, que es como te decía. Sí, claro, pero para que darme un ejemplo. Algo sencillo que hacía siempre. ¿Qué era lo primero que le preguntabas? Una de las ¿Yo? cosas primeras que le preguntabas, sí. ¿Cómo iba con las ventas? La primera pregunta. ¿Y eso qué te abre? Qué te da a vos a conocer? Y además como de seguir conectando de alguna forma, si es la primera vez. Va, no, esa pregunta no sé si la haría las primeras veces. O básicamente, claro, les preguntaba Les por ahí como preguntabas si primera vez que estaba vean con vendiendo en Amazon. Amazon Claro, si yo o estoy vendiendo cosas en así. Amazon, ¿cómo va con Amazon? Y ahí que estás Sí. evaluando. Puede ser su interés bueno, en mi caso en Amazon, que estaba relacionado a mi oferta. Claro. Evalúas el punto de conocimiento que tiene respecto a tu nicho. Lo que vos estás vendiendo, estás evaluando eso indirectamente. ¿Me entendés? Sí. Esto como que te va a ir uniendo todo lo que vamos a ir viendo. Silvana, lo que a mí me dio resultado fue poner el set de mi trabajo. ¿Vos tenés algún equipo de venta? Claro, ahí está. Tipo, eso podría ser una pregunta para evaluar tipo el conocimiento, a ver si te pregunta qué son los setters, es porque está en cero conocimiento respecto a lo que vos venderías. Si en el caso que le quieras ofrecer setters, pero obviamente ese mensaje ya no funciona. Ni a palo, para que sepas. Bueno, simplemente no es el mismo nivel de compromiso que tiene un lead que se encuentra en cero, básicamente que no tiene conocimientos, a interacción, a uno que realmente se quiere mencionar en nuestra área de competencia. O sea, esto es más simple. Tipo, piénsalo de esta forma. Una persona que tiene cero ideas sobre lo que estamos hablando, lo que queremos vender, ¿quién va a ser más posible que le vendamos? ¿Uno que tiene cero idea o uno que ya sabe más o menos de lo que se trata? Más idea. El que la Exacto, sabe. obvio. Exacto. Hasta Unas qué punto preguntas igual sencillas que existe no más puedo. idea. Porque, por ejemplo, en el caso de Amazon, no sé, a veces se me da la situación que me decían que ya estaban vendiendo, tipo, no sé, les iba re bien. Y ahí siento que era más difícil a uno, por ejemplo, que no tiene mucha idea, pero que está interesado. ¿Me entendés? ¿Cómo? O sea, que a veces sentía, que para mí es así, que uno, por ejemplo, que tenía más idea, en el caso de Amazon, obviamente desde mi experiencia, Sí. que ya estaba vendiendo, por ejemplo, y le iba bien, era más difícil venderle que a uno que está interesado, pero no tiene idea. Y aprovechando que no tiene idea, por ejemplo, se le puede aportar valor. Es que a los dos le puedes vender en realidad. Dependiendo si encaja con tipo tu oferta, tipo, si vos tenés que tener en cuenta, si estás hablando con un chabón que vende en Amazon y está vendiendo mucho y le está yendo bien por su cuenta, ¿para qué le venderías? Pero puede ser uno que está empezando, pero quiere profundizar más como su aprendizaje, su conocimiento respecto al mundo de Amazon. ¿No te pasó a veces que hablaba y te decían, sí, estoy vendiendo, me gustaría invertir más adelante? ¿Te pasó o no? Sí, eso sí, obvio. ¿Me entendés? Tipo, y ahí basta con que vos conozcas cuál es la situación deseada de él y en base a tu oferta, si vos ves que su situación actual y su situación deseada, tu oferta es algo que puede ser como el intermediario entre ese punto A y ese punto B, tipo, la adaptás y se lo vendés. O sea, obviamente que no se lo vendés ahí nomás. Es como, Sí, sí. si tu, si tu oferta cubre su situación deseada, básicamente donde él quiere estar, ahí sí seguís trabajando. Si no, no seguís trabajando en el lead. Si no es algo en lo que no lo puedes ayudar, tipo, no. Porque capaz que era un chico como que vendía en Amazon, pero qué sé yo, tenía 2.000, 3.000 de facturación nomás y quería escalar, pero no sabía cómo. ¿Me entendés? Ujú. Pero eso basta con que vos conozcas su situación actual y su situación deseada. Y por eso son como los dos pilares dentro de la etapa de cualificación. Tipo, conocer su situación actual y su situación deseada es como lo principal en la etapa de cualificación. Bien. ¿Por qué? Porque mediante eso vos ves si tu oferta cubre como las necesidades de él, básicamente. Le das soluciones a sus problemas. Siempre son soluciones, no ventas.
Bien, unas preguntas sencillas que nos podemos hacer nosotros mismos para conocer este punto es, ¿el lead conoce de lo que hablamos? ¿El lead aplica el valor aportado? ¿El lead es proactivo? Esto va más que nada, por ejemplo, Mati, vos que estabas en la comunidad. Cuando hablabas con los leads, una pregunta que vos le hacías era, ¿ya estás vendiendo en Amazon o algo de eso? Ahí estás evaluando si él conoce de lo que hablamos, básicamente. Tipo, tiene conocimientos. Eso es lo que habíamos hablado antes. Evaluar el punto de conocimiento y calidad que tenga el lead. En cuanto el lead aplica el valor aportado, ¿por qué piensan que nosotros vamos a ver si un lead aplica lo que nosotros le decimos o lo recomendamos? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? En esta parte, el lead aplica el valor aportado. ¿A qué piensan que se refiere? ¿Qué Básicamente, medimos con esto? o sea, se puede dar con, por ejemplo, no sé, le damos una recomendación y a él le funciona. Ujú, claro. ¿Te acordás vos en la lista de los de Amazon FBA habías hecho una lista de seguimientos calientes? Sí, Bien. Esto habla sobre el lead aplica el valor aportado. ¿Te acordás cuál era la recomendación que yo te había dado? a estos leads calientes, Claro, ¿qué te dije que le podías pasar? seguirle aportando valor. Claro, O- ¿y cómo era ese seguirle aportando valor? Tipo, te pregunto a vos. Un video, ahí está. sí, ¿Y qué ayudarlo de haces distintas cuando le formas. un video bien piola? Ahí va, por donde dice Alfred. ¿Y qué haces después de que le mandas ese video? O sea, calculo que se pueden hacer distintas cosas. En el caso del video, no sé, le puedes consultar si lo vio, si lo entendió, le explicas algo que no entendió, o así. Ujú. Pues si lo aplicó, estás evaluando su nivel de compromiso, a ver qué tan comprometido está en querer ese cambio. ¿Me entendés? Va por ese lado, más que nada. Va por ese contexto más de afuera. Por eso digo, siempre tratemos de verlo más de afuera, más que de tirar, que digamos. O sea, si nosotros le mandamos al lead, tipo, un video, eso nos sirve como recurso a nosotros al otro día. Le decimos, che, mirate este video. ¿Por qué? Porque está en la lista de seguimientos calientes. Es decir, que es un lead que está propenso a comprar, pero todavía no es el momento. ¿Qué hacemos? Le seguimos aportando valor. Entonces, le mandamos un video y el otro día, ¿qué hacemos? Che, Matías, ¿pudiste ver el video? ¿Y cómo te fue? ¿Pudiste aplicar? ¿Te sacó las dudas respecto a lo que me habías dicho? Estás evaluando el nivel de compromiso del tipo, no es lo mismo una persona que es cero activa, por eso acá dice el lead es proactivo. Tipo, le pasamos un video y no lo aplica, es como que no tiene tanto nivel de compromiso. Bueno, si le decís que ve un video y lo busca por TikTok, claramente le interesa, pero no está tan comprometido con uno que lo buscaría por YouTube. Ahí está. Sí. Bien. Después, la situación actual de un lead puede clasificarse en diferentes categorías. Primero que nada, calificado para la venta. No, esto, perdón, lo vamos a ver después. Es algo que vamos a ver después. Lo voy a dejar ahí, háganme acordar que lo veamos después. Porque es un bardo eso, explicárselos. O sea, no es un bardo, pero primero tienen que conocer todo el contexto de afuera y todo lo que es el perfil de cliente ideal y todas esas partes para ver si cualifica para una llamada de ventas o no. Básicamente es esto de acá. Calificado para la venta y calificado para el marketing. Esto era lo que decía Mati, por ejemplo. Calificado para la venta es un lead que ya, por decirte, calificó con todos los parámetros de cualificación. Es decir, tiene para invertir, tiene tiempo, tiene compromiso y tiene las ganas de hacerlo, básicamente. Después, calificado por el marketing es que por capaz que hay alguna situación económica que no lo impide, como por decirte, avanzar en el embudo de ventas, pero ¿por qué puede decir que no puede avanzar en el embudo de ventas? Pero lo quiere como el servicio o el producto. ¿Por qué podría ser? No tiene money. Por ahí, por ahí Ah, va. porque hay Porque no alguna tiene traba. plata. Claro, porque hay alguna traba. ¿Y eso cómo lo vamos a descubrir nosotros? Conociéndolo más a él, haciéndole preguntas, conversando, básicamente. Conociendo su situación actual. Va por ahí. ¿Se van uniendo como los conceptos o no? ¿O está muy flashero? Díganme ustedes, no, díganme posta. Sí, sí, te das cuenta que se van uniendo. O sea, al menos yo de memoria no me lo sé, pero me di cuenta que se van uniendo. ¿Y por qué no llego todavía a la situación deseada? Claro, va por ahí, por ese lado. Después lo vamos a explicar más a profundidad eso cuando veamos todo lo que es el perfil, el buyer persona. Bien, ¿qué es la situación deseada?
refiere a un lugar anhelado y que quiere estar un lead. Básicamente es como el lugar imaginario ese que quiere estar una persona, tipo, por Un ejemplo, objetivo. un objetivo que tengan ellos. Y bien, te vas a preguntar por qué nos interesa saber esto. Fácil, para nosotros poder aportarle valor mediante la incubación de nuestros conocimientos al puente de incógnitas entre esa situación deseada y su situación actual. Por ejemplo, te tomo de ejemplo a vos, Mati, porque bueno, sabes que estuviste en la comunidad de Amazon y más o menos le aportabas valor de vez en cuando, que habíamos hablado. Por ejemplo, un lead que yo estaba vendiendo en Amazon, lo voy a contextualizar. Un lead que está vendiendo en Amazon, su situación actual es que quiere escalar su facturación. Esa sería la situación deseada de él sería que quiere escalar su facturación. Ahí está lo que factura por mes en las tiendas de Amazon. Y su situación actual es que está facturando menos de lo que quiere. Después, ¿cuáles son esos problemas que él tiene internamente? O sea, entre ese punto A y un punto B, ¿qué hay? Una serie de problemas. Tenemos un puente de incógnitas que tiene ese lead. ¿Por qué? Porque nuestra oferta, siempre y cuando cubre esa situación actual y esa situación deseada, nuestra oferta nosotros siempre le tenemos que conocer de pie a cabeza. Bien, por ejemplo, ¿cómo será? Nosotros somos el vehículo. Exacto, claro. Con esto me refiero, a ver, quiero explicarlo de una manera clara. Nosotros cuando somos insertados como en alguna oferta, ¿qué es lo primero que tenemos que saber para trabajar con esa oferta básicamente? Estudiarla Eh, como culiado. si nuestro producto les sirve para lograr esa situación deseada. Claro, ¿y cómo vos sabés que ese producto sirve para su situación deseada? A eso iba, Que sabes que es un por ahí. producto para cierto cliente, para un cliente ideal. Claro. Tipo, que coincide con su situación deseada y su situación actual. Eso es lo que cubre como un servicio o una oferta. ¿Me explico? Mm. ¿O ni? Claro. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Entonces nosotros tipo, tenemos que conocer bien a fondo, tipo, la oferta. Nosotros vendía todo lo que era adquisición de clientes. Bien. ¿Cuáles son las partes que conforman una adquisición de clientes? Y tenés lo que es un closer de ventas, appointment setters, tenés equipos internos, equipos externos. Tenés que conocer bien en la oferta que vos estás trabajando para ver si realmente a la persona le podés ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros entre ese puente de incógnitas que él tenga entre su área, que todavía no es competente, y nosotros, nuestra área competente, tenemos que aportarle valor. ¿Qué piensan que va a hacer, que va a causar cuando le aportemos valor? ¿Qué pasa cuando le aportamos solamente valor? Es lo que dice acá, recompensa. Por consecuencia de esta acción de dar, el lead va a tener aún más confianza en nosotros y no va a haber como una figura de autoridad en nuestra área competente. Y confianza, ahí está, lo que dijo el Alfred. Mejoras y confianza. Tipo, imagínate que ustedes, qué sé yo, quieren mejorar. Ustedes son setters, se formaron por contenido gratuito y vienen y me preguntan a mí, che, Agus, ¿cómo puedo hacer para conectar más con un lead? Y yo vengo y te tiro información, te tiro buena información, que hagas esto, que lo otro, te ayudo bien. ¿Qué piensan ustedes? Tipo, Alto me crack. van a ver como una figura de autoridad y van a tener más confianza en mí incluso. Entonces eso repiola el rey. Son todas estrategias que usamos los appointment setters para justamente redirigirlo a una llama de ventas. No es que repiola el Justin. Repiola el Justin. Qué tarado. Son como estrategias que nosotros vamos usando para justamente ir calentando los leads. No es que vamos, hablamos y entramos de una y ya vendimos. Puede pasar, sí, puede pasar, obvio. Los leads son personas, hay personas y personas, todas las personas son seres individuales y únicos, todos reaccionan distinto, tienen diferentes personalidades y diferentes maneras de cómo ver las cosas. Tipo, cada persona es como en su mundo. Nosotros no conocemos el mundo de ellos, pero sí tenemos como esta estructura que nos permite a nosotros ir midiendo como esos parámetros para redirigirlos a una llama de ventas. Y tipo, ¿qué nos va a dar más probabilidad de dirigirlo a una llamada de ventas? Y conectar con el lead, conocer su situación actual, su situación deseada. ¿Por qué? Porque ya cuando conocemos su situación actual y su situación deseada, ¿qué hacemos? Aportamos valor. ¿Me explico? ¿Y por qué aportamos valor? Para que nos vea como que nos tenga más confianza incluso y nos vea, empiece a ver como una figura de autoridad en nuestra área competente. Bien, después tenemos respecto a la cualificación, como decíamos antes. Primero que nada, evaluamos el compromiso de él. El compromiso de él
En esta situación tenemos que preguntarlo si el lead está comprometido realmente con su punto deseado. Entonces, ¿cómo vamos a medir su compromiso? Simple. La forma de medir el compromiso del lead es muy sencillo. Por ejemplo, si aplica el conocimiento incubado o al menos lo intenta, ¿qué es decir? Nosotros le aportamos valor, era lo que decimos antes, tipo lo aplicó, lo hizo, lo vio, no. Interacción en redes, por ejemplo, si estamos trabajando de manera inbound, qué sé yo, el lead interacciona con el contenido que sube nuestro cliente, el lead responde historias, habla, tipo, que es como algo normal, interacción. Es proactivo, básicamente tiene una duda, te la pregunta, o cómo es. Después el interés que tiene, obvio, el nivel de conocimientos, y quiere un cambio o está cómodo. Ahora, recapitulando con el compromiso de su punto deseado, esto nos va a servir como herramienta para luego aportarle nuestro valor de conocimientos. El lead, por consecuencia, va a comprender inconscientemente su situación actual, entendiendo que es posible alcanzar esa situación deseada y queriendo llegar a ella. Esto básicamente era todo lo que venimos hablando antes. ¿O no? ¿O nada que ver? ¿O sí? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Lo pudieron entender así o no? Díganme. Hola. Sí, sí, sí. Perdón. Hola, hola. Sí, Ahí está. no, me estaba volviendo a leer el texto este. Tipo, lo que es el appointment setting, ¿se acuerdan en las primeras clases? Siempre se decía que se estudiaba como lo que era el comportamiento humano. ¿Por qué se estudia el comportamiento humano? ¿Por qué? Porque nosotros entramos más por un lado emocional, más que de ventas. Digamos, solamente ir a vender, entrar a Megaton y ya, ¿qué anda buscando? ¿Busca una salamandra? ¿Me entendés? Nosotros buscamos ir conectar con las personas. ¿Me explico? Entonces, tenemos que verlo más desde afuera. Tipo, si nosotros conocemos cuál es la situación actual del lead, que era lo que venimos viendo hasta ahora, revende Saumerio. Sos un pelotudo, la concha de tu madre. Tipo, si conocemos la situación actual, conocemos la situación deseada y nosotros tenemos valor para aportarle por el simple hecho de aportar, la persona, por comportamiento humano, por relación, va a empezar a como confiar más en vos. Va a verte como una figura de autoridad si le das buenos consejos. Y nosotros a su vez vamos midiendo todas las otras etapas de cualificación, a ver si está comprometido, si no. ¿Qué significa que esté comprometido? Y le aportamos valor, al otro día venimos, che, o el mismo día, che, Mati, ¿pudiste aplicar eso que te mandé ayer de la etapa de conexión? ¿Qué onda, lo pudiste probar? Vamos midiendo su nivel de compromiso con su situación deseada. Ah, o sea que somos mansos manipuladores. No, no. O sea, sí, pero no. Sí, pero Sí, pero Más no. o menos. Más o menos. Somos hackers de la mente. Y sí, boludo. ¿Qué querés que te diga? Tenés como que aprender a todo lo que es el comportamiento humano, básicamente, se aprende. Bien. Después del midiendo el compromiso, una vez que vemos que él está comprometido, que esto, que lo otro, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar su presupuesto. ¿Por qué su presupuesto? Para conseguir un presupuesto de lead importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Entender su situación financiera actual. Esto puede hacerse a través de preguntas estratégicas y delicadas que pueden ayudar a tener una idea de su capacidad económica. Por ejemplo, se puede preguntar sobre su ocupación laboral, de qué trabaja, si trabaja de manera independiente o en relación de independencia, en qué rubro está. Esos son como ciertos factores que a nosotros nos van a ayudar a medir como más o menos su situación económica. No es lo mismo, o sea, no es por juzgar ni nada, no es lo mismo un médico cirujano plástico que un albañil, ¿me entendés? Es como distintas cosas. Me forro el chabón. Pero bueno, es como para dar un ejemplo tipo la realidad. bastante loco. Determinar su disposición Y algo, invertir. perdón. ¿Qué? ¿Alguna vez ¿Qué? te pasó que la persona no tenía plata, pero te seguía la charla igual y no tenía la plata, pero, o sea, ¿te pasó o no? Seguramente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es muy común Es que, o no tanto? es que vos en realidad no te pones a hablar tanto con ellos desde ese aspecto. Tipo, vos evaluás paramétricamente, tipo, lo que a vos te va
va a hacer ver su presupuesto, justamente a qué se dedica, qué hace. Por ejemplo, cuando conecta emocionalmente, conectas, por ejemplo, nuestro sector. Por ejemplo, yo vengo y te pregunto a vos, ¿qué onda? ¿Alguna vez emprendiste? Veo como que, ay, ¿qué hiciste? ¿Por qué han tocado tantas cosas? Abrir filas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, tengo algo para decir. Que hay que tener en cuenta que a mí, Jere, te respondo porque me pasó muchísimo esa situación donde la persona nos sigue hablando y tengan en cuenta el hecho de que, justo me están llamando a la puta madre, tengan en cuenta el hecho de que puede ser un cliente a futuro y no justamente de ese momento exacto, sino un cliente que, por ejemplo, se puede cerrar en 2 meses. Me voy que me están llamando. Claro, entonces lo que tendríamos que hacer ahí es mantener la relación. Claro, tipo, vas nutriendo. Eso es lo que estaba acá arriba. Mira. Esto, la situación actual de un lead puede clasificarse en diferentes categorías, justo eso de PS. Calificado para la venta, SQL se llama. SQL es un lead que ha pasado por un proceso de calificación más exhaustivo y se considera que está listo para ser abordado por un equipo de ventas. Dale. En algún momento cortó un poco el... Chao. A ver. Demostró un fuerte interés en el producto o servicio y cumple con ciertos criterios que indican su predisposición para realizar una compra. Básicamente, cuando está calificado para SQL, básicamente calificado para la venta, es cuando ahí nosotros el lead lo reenviamos a una llamada de ventas. Pero justo dando este contexto que acabamos de hacer, es calificado para el marketing. ¿Por qué? Porque puede ser un lead que no tiene el presupuesto justamente como habíamos dicho antes, pero que queda calificado para el marketing, o sea que se le va siguiendo dando, como que le vamos dando atención todavía. Un MQL es un lead que ha mostrado un interés en la oferta de la empresa, pero aún no cumple con todos los criterios necesarios para ser considerado listo para la venta. Puede haber mostrado interés al contenido, haber interactuado, pero aún puede necesitar aún más interacción, seguimiento para avanzar en el embudo de ventas, o simplemente hay algún obstáculo particular personal que no lo impide avanzar, básicamente. O sea, puede ser que no tiene plata. Entonces, ¿qué se le hace? Se le sigue aportando valor, se sigue hablando con el lead, es un lead a futuro. ¿Por qué? Porque ya hablamos de una conversación, tipo una conexión, confía en nosotros y como que es como por arte y magia después cae la venta, pero no es por arte y magia, sino que hay todo un proceso. Bien, y con este último punto damos introducción al siguiente, la capacidad de decisión. Podemos medir la capacidad de decisión de un lead mediante las siguientes estrategias. Primero, analizar sus respuestas a preguntas clave. Después vamos a ir viendo todo a profundidad. Si el lead proporciona respuestas rápidas y claras a nuestras preguntas, es probable que tenga una buena capacidad de decisión. Si sus respuestas son evasivas y precisas, pueden que esté listo para tomar una decisión. Observa su nivel de compromiso, un lead que está activamente comprometido en la conversación y muestra interés en obtener más información, probablemente tiene una alta capacidad de decisión. Evaluar su disposición a tomar medidas. Si el lead está dispuesto a tomar medidas, como programar una llamada de seguimiento o proporcionar información adicional, esto indica que tiene una buena capacidad de decisión. Después, considerar su historial de interacción. Si el lead ha tomado decisiones rápidas y efectivas en el pasado, es probable que tenga una buena capacidad de decisión. Básicamente, estos son como todos parámetros que nosotros podemos tener para evaluar su capacidad de decisión. Por ejemplo, no es lo mismo un lead que nuestro perfil de cliente ideal sea una persona que sea decisiva a una persona que no. Tipo, si una persona tiene todos los recursos para adquirir un servicio, pero qué sé yo, capaz le falta capacidad de decisión. Tipo, ¿por qué puede ser que no tenga la capacidad de decisión una persona? Inseguridad, miedo. Claro, miedo al éxito, literal. Por eso hay que hablar con el CEO. Sí, también, pero o sea, no iba por ese lado todavía. Claro, tipo, una persona que tiene miedo, es desconfiada, pero desconfía de sí misma. Si nosotros llegamos a la etapa a esta parte que estamos evaluando su capacidad de decisión, es porque ya pasamos toda la etapa y tipo tiene confianza en nosotros. Pero capaz que tiene desconfianza como en sí misma, tiene baja autoestima. Claro, son todo como cosas que pasan, ¿me entendés? Nada, después lo que es la etapa de conversión, sencillo.
Recuerda que cada lead es único y puede tener su propio proceso para tomar decisiones, por lo que es importante ser pacientes y adaptable a todos ellos, o sea que nos adaptemos a todos ellos. Todas las personas son distintas, como decíamos antes. La etapa de conversión. Antes que nada, es sumamente necesario haber conocido y realizado todos los pasos anteriores bien. ¿Cuáles eran los pasos que nosotros habíamos hecho hasta el momento para justamente adentrarnos en la etapa de conversión? Tenemos que haber conocido su situación actual, tiene que haber pasado como nuestra cualificación y tiene que tener su situación deseada como comprendida. Tipo, nosotros tenemos que tener claro esos 3 puntos. Una vez que tenemos claro esos 3 puntos, podemos pasar a la etapa de conversión. Bien, ahora, ¿cómo vamos a realizar la conversión de un lead? Bien, primero que nada, como habíamos dicho, identificar el problema del lead. Básicamente, ¿cuál es su situación deseada? Una vez que hemos conectado con el lead y hemos descubierto su situación actual, es importante identificar cuál es el problema principal que está enfrentando. Esto nos permitirá ofrecer una solución personalizada que se ajuste a sus necesidades, siempre y cuando nuestra oferta realmente cubra esas necesidades reales que tiene el lead, o sea que sea genuino nuestra solución. Presentar la solución. Una vez que hemos identificado el problema del lead, podemos presentar nuestra solución. Es importante hacerlo de manera que sea fácil de entender para el lead y que demuestre como nuestra solución para resolver su problema, básicamente. Después, demostrar el valor de nuestra solución puede ser una herramienta también. Podemos mandarle testimonio, estudio de caso y otros medios. Podemos demostrar el valor de nuestra solución y cómo ha ayudado a otros leads a resolver problemas similares. De urgencia, para motivar al lead a tomar acción, puede ser útil, porque no siempre es recomendable, crear un sentido de urgencia. Esto implica destacar los beneficios de tomar acción inmediatamente o los riesgos de no hacerlo. Sé que es un bardo de información, tipo, estoy seguro que es un bardo de información, pero esto es un panorama, como cuando habíamos visto el mensaje con acción, era un bardo de información, pero después cuando lo llevamos a la práctica era como mucho más sencillo. ¿O no fue así? ¿O no? Sí, sí. Tipo, como que lo que habíamos Sí, sí. visto teóricamente, pudieron aplicarlo teóricamente, prácticamente, y como que entendieron lo que estaban haciendo. Esto es lo mismo, es mucha teoría, es muy... ¿Por qué es lo que están haciendo? Tipo, siempre hay un trasfondo de todo, por decirte. Está bien, nosotros le aportamos valor al lead, antes hablamos de eso para la etapa de conexión. ¿Por qué se le aporta valor al lead? ¿Qué causa eso que nosotros aportemos valor en el lead? Estudiamos mucho más desde el lado del comportamiento humano, por eso es como que se le dice que es una habilidad de alto valor. ¿Por qué? Porque empezamos a preguntarnos el porqué de las cosas y vamos como desglosando absolutamente todo para que justamente cuando lo llevemos a la práctica sepamos lo que estamos haciendo. Ahora después, tipo, che, Agus, ¿cómo era el apellido